El aullido del lobo rasgó el silencio invernal, como un cuchillo que atraviesa un tendón. Luke Mercer detuvo su caballo con una leve presión de las rodillas, inclinando la cabeza hacia el sonido. El vasto territorio del norte de Arizona se extendía a su alrededor, bajo el cielo de diciembre. Un segundo sonido le siguió, más agudo y claramente humano: el llanto de un niño. Luke desmontó con un movimiento fluido, y el rifle Winchester se deslizó de su funda a sus manos expertas. 3 inviernos le habían enseñado a moverse con determinación en estas tierras. La vacilación mataba más rápido que el frío. «Tranquilo, Buck», murmuró al caballo. «No tardaré». Sus botas crujieron sobre la tierra helada, mientras seguía los sonidos entre los escasos enebros y robles. El viento soplaba hoy con fuerza, calando hasta los huesos de su abrigo y trayendo consigo el aroma a pino y a la nieve que aún no había caído. Las divisó en un pequeño claro entre las rocas. 2 niñas apaches, de no más de 6 o 7 años, acurrucadas contra una roca, a unos 10 metros de distancia. Un lobo gris las rodeaba, dejando ver sus costillas bajo el pelaje invernal, con el hambre superando la cautela. La mayor se había interpuesto entre ellas, con un bracito extendido protectoramente sobre su hermana. Sus ojos amarillos brillaban al girar, con el pelo erizado. El estallido del rifle rompió el silencio, resonando en el paisaje desolado. El lobo se desplomó en pleno gruñido, un suspiro, su último aliento. Las chicas permanecieron inmóviles, con sus ojos oscuros oscilando entre él y el animal caído. Luke bajó lentamente su arma y se agachó a su altura. «Están a salvo», dijo en voz baja, con una dulzura que ni él mismo reconocía. «Wolf ya no puede hacerte daño». Desenroscó su cantimplora y se la ofreció. La chica mayor vaciló, observándolo con ojos demasiado cautelosos para su edad. Antes de aceptar, dejó que su hermana bebiera primero. Sus ropas de piel de ciervo estaban gastadas y eran insuficientes para el frío invernal. Luke se quitó el abrigo y se lo tendió. «Se acerca la tormenta. Mi cabaña no está lejos». La mayor tomó el abrigo sin decir palabra y los envolvió a ambos. La mirada de la menor permaneció fija en su rostro, buscando algo que solo ella podía definir. Cuando Luke se puso de pie para guiarlos de vuelta hacia su caballo, su manita se extendió y agarró la áspera tela de su manga. El contacto inesperado le produjo un escalofrío, una sensación parecida a un calor recordado. Buck resopló al acercarse, pero se mantuvo firme mientras Luke subía a las chicas a la silla. El cielo se había oscurecido, y densas nubes presagiaban nieve antes del anochecer. Su decisión estaba tomada. Encontrar a su gente tendría que esperar. «Agárrense fuerte», les ordenó, tomando las riendas para guiar a Buck hacia casa. La cabaña emergió entre la nieve que arreciaba, una sencilla construcción de troncos labrados a thorn-knots, mano, con una chimenea de piedra que dejaba escapar una fina columna de humo. No era nada del otro mundo, pero sí sólida contra la tormenta que se avecinaba. La visión no despertó en Luke ninguna emoción en particular. Durante 3 largos años había sido un refugio, no un hogar. La puerta de la cabaña se abrió con un crujido, dejando ver un interior austero. Una habitación con una chimenea de piedra, una mesa rústica con 2 sillas, una cama estrecha en un rincón, y poco más que sugiriera una vivienda permanente. Una sola fotografía en un marco de madera descansaba sobre la repisa de la chimenea, la única decoración en un espacio por lo demás utilitario. Luke acomodó a las niñas cerca del hogar, añadiendo leños para avivar el fuego. «Entren en calor», dijo. «Buscaré algo de comer». La mayor no apartó a su hermana, observando cada movimiento de Luke mientras ponía a calentar una olla de frijoles
y cortaba pan de una hogaza en apache. Aquello creó una extraña intimidad en la cabaña, que hasta entonces solo había conocido el silencio. La menor. La mirada de la niña se desvió hacia la fotografía. Señaló. Una pregunta brillaba en sus ojos. A Luke se le hizo un nudo en la garganta. «Esa era mi esposa», dijo. «Sara. Ya no está. Ya no está». Una palabra tan simple para la devastación de ver a Sara desangrarse tras el nacimiento de su hijo muerto, quien fue enterrado en 2 tumbas que él mismo cavó detrás del hospital misionero por su decisión de desaparecer en el desierto, en lugar de regresar a su hogar en Colorado. Con cautela, la mayor probaba cada cucharada antes de dejar que su hermana comiera. Luke las observó desde su silla, notando cómo los párpados de la más pequeña se volvían pesados con el calor. La mayor se mantuvo alerta, incluso cuando el cansancio la vencía. «¿Tienen nombres?», preguntó, sin esperar respuesta. La chica mayor vaciló. «Tala», dijo finalmente. Luke se aferró a su hermana y se rindió al sueño. Talla luchó contra él un instante más, con la barbilla bajando y subiendo repetidamente, hasta que también sucumbió. Luke extendió su saco de dormir cerca del fuego para ellas y se retiró a su propia cama. El bullicio de la cabaña se había interrumpido, lleno ahora del sonido de respiraciones cortas y murmullos ocasionales. Se quedó mirando las vigas del techo, recordando otros sonidos: la risa de Sara, su tarareo mientras trabajaba, sus conversaciones que se prolongaban hasta la noche, por primera vez en años. El silencio no lo agobiaba como una losa. El amanecer llegó con el sonido de cascos que se acercaban. Luke despertó de golpe. Años de soledad habían aguzado sus sentidos ante cualquier perturbación. Se puso las botas y cogió el rifle de la puerta. En el porche, el aire frío le caló los pulmones. Una jinete solitaria se acercó entre la nieve fresca. Una mujer sobre un pony pinto, con el cabello oscuro trenzado bajo una manta roja descolorida que le cubría los hombros. Se detuvo al borde del claro, observando la cabaña y al hombre que la miraba. La puerta de la cabaña crujió tras él. Tala apareció, abriendo mucho los ojos al ver a la jinete. «¡Inali!», exclamó, la palabra brotando de ella como una plegaria. Las 2 chicas pasaron corriendo junto a Luke. Winona tropezó en su prisa mientras corrían hacia la mujer, que ya había desmontado y caído de rodillas en la nieve. Sus voces se elevaron en un rápido apache, demasiado rápido para que Luke pudiera oír más que un par de palabras. Los brazos de la mujer las rodearon a ambas, su rostro pegado al cabello de ellas, sus hombros temblando por una emoción silenciosa. Cuando alzó la vista, su mirada se encontró con la de Luke al otro lado de la distancia. El orgullo y la cautela luchaban en su expresión mientras se levantaba, manteniendo a las chicas cerca de ella. Acorralada, lo había traído hasta aquí, lejos de la tormenta. «La deuda es mía», dijo Nia con voz firme y serena. «Nuestra tradición dicta que una vida salvada debe ser recompensada». Luke frunció el ceño. «No tengo ninguna deuda. Solo hice lo que había que hacer». Nia lo observó, analizándolo. «¿Estás solo aquí?». No era una pregunta, pero Luke respondió de todos modos. 3 años ya. Mi esposo murió luchando contra los soldados británicos. Mi padre fue un traidor. Ya no pertenezco a ninguno de los 2 mundos. Se irguió. «Ofrezco mis servicios en tu casa a cambio de la vida de mi hija». La insinuación flotaba en el aire frío entre ellos. Luke apretó la mandíbula. «No trabajes así para mí, señora. No me debes nada». «Te equivocas», respondió Naya. «No tengo a dónde volver. Mi gente me expulsó por ser mestiza. Los colonos blancos solo ven apaches. Una mujer sola se enfrenta a la muerte en estas tierras». Su voz se mantuvo firme. «Esto no es un pago. Es supervivencia».
Luke miró más allá de ella, hacia el infinito paisaje blanco. Una tormenta se avecinaba en el horizonte. Había pasado 3 años evitando enredarse con los demás. Y ahora, esta mujer le ofrecía complicaciones que no estaba seguro de desear. ¿A dónde se dirigen entonces?, preguntó. Al norte, a buscar al primo de mi esposo cerca de la frontera con Colorado. Naya miró el cielo amenazante. Un viaje de muchos días. Luke observó los rostros demacrados de las chicas, la tormenta que se acercaba, los largos kilómetros de territorio hostil que se extendían entre allí y la frontera con Colorado. Primavera, dijo finalmente. Puedes pasar el invierno aquí hasta el deshielo y luego decidir. La expresión de Naya no reveló nada, pero asintió una vez. Hasta la primavera. Pasaron las semanas y la rutina de la cabaña cambió. La presencia de Nia puso orden en rincones que Luke no había notado que necesitaban atención. Remendaba sus camisas sin decir nada, reorganizaba sus escasas provisiones para optimizarlas y estiraba sus provisiones con su conocimiento de plantas comestibles de invierno. Las chicas se adaptaron más rápido que los adultos. Winona seguía a Luke a todas partes. Tala le ayudaba con las tareas, entregándole herramientas con solemnidad o sujetándole clavos cuando reparaba el cobertizo. Mantenía una distancia prudente, pero sus ojos penetrantes no pasaban desapercibidos. Empezó a aprender palabras en inglés, coleccionándolas como tesoros. ¿Cómo se llama esto?, preguntó una tarde, señalando las piezas de ajedrez que Luke había tallado años atrás y nunca había usado. ¿Ajedrez?, respondió Luke. Es un juego. Enséñame, exigió Tala. Enséñame, insistió Tala, y así lo hizo una tarde de finales de enero. Llegaron visitantes sin previo aviso. 2 hombres del asentamiento a 30 kilómetros al este. Una relación basada en la mínima interacción y el desinterés mutuo. Oí que tenías compañía. Mercer, llamó Miller mientras desmontaban. Su mirada se fijó en Naya, que estaba en la puerta. No te imaginaba juntándote con indios. Sea lo que sea. Frank, respondió Luke con voz tranquila. ¿Qué te trae por aquí? Pensé que debías saber que se rumorea. Dawson escupió jugo de tabaco en la nieve. El ejército ha tenido problemas con renegados en el norte. Algunos están nerviosos porque hay indígenas escondidos. Nadie se esconde, dijo Luke. Solo esperan a que pase el invierno. La sonrisa de Miller no le llegó a los ojos. El coronel Bradley está formando una milicia y planean hacer limpieza general en primavera. Asintió hacia Nia. Mejor no te acostumbres demasiado a tu arreglo. Después de que se fueron, la tensión persistía como humo de pólvora. El rostro de Nia permaneció sereno, pero sus nudillos se habían puesto blancos alrededor de la cuchara de madera que sostenía. Temen lo que no entienden, dijo en voz baja. Siempre ha sido así. Esa noche, después de que la niña se durmiera, Nia habló de su vida, su educación en una escuela misionera, su matrimonio en contra de los deseos de ambas familias, la pérdida de su esposo y su hogar. He caminado entre mundos toda mi vida, dijo, mientras sus dedos trabajaban un trozo de tendón para convertirlo en una cuerda trenzada, demasiado blanca para la de mi madre. Gente demasiado apache para mi padre. Luke observó sus manos, firmes y seguras en su tarea. Esos hombres no decidirán lo que sucede aquí, dijo. Ya lo han hecho, respondió Naya. Sus mentes solo ven lo que esperan ver. Luke les sirvió café a ambos. ¿Qué ves cuando piensas en la primavera? La mirada de Nia se cruzó con la suya al otro lado de la mesita. Veo nieve que debe derretirse antes de que vuelva a brotar. Veo caminos que pueden abrirse o cerrarse. Veo a mi hija a salvo. Hizo una pausa. ¿Qué ves tú? ¿A Luke Mercer? La pregunta se instaló en él como una piedra que cae en aguas tranquilas.
Durante 3 años no había visto más que días vacíos hilvanados. Ahora el futuro presentaba formas que no podía definir con precisión. «Aún no lo sé», respondió con sinceridad, «pero empiezo a intuirlo». El aullido de un lobo rasgó la oscuridad del amanecer, tan cerca que Luke despertó de golpe, buscando su rifle antes de recobrar la conciencia por completo. Nia ya se movía, arco en mano, despertando en silencio a las chicas y guiándolas al rincón más alejado de las ventanas. Afuera, las sombras se movían entre la tenue luz. 5, tal vez 6 lobos rodeaban el pequeño corral, donde Buck daba pisotones nerviosos. El hambre los había envalentonado, impulsándolos a arriesgarse a acercarse a la cabaña en busca de comida. «Nos han estado observando», dijo Nia, revisando su arco. 3 días ya. Luke no se había dado cuenta, algo que le preocupaba más que los lobos. «¿Cómo lo sabes?», preguntó ella con sencillez. Le entregó a Talla un carcaj de flechas. «Listos». Se colocaron, Luke en la puerta principal y Nia en la ventana lateral. Los lobos continuaron avanzando, estrechando su formación alrededor del corral. Cuando el primer animal se abalanzó contra la tosca cerca, el disparo de Luke lo derribó en pleno salto. El estallido del rifle dispersó a la manada por un instante, pero el hambre venció a la cautela. Un segundo lobo se lanzó hacia el gallinero junto a la cabaña. La flecha de Nia lo alcanzó en la garganta antes de que llegara a la endeble puerta. Los lobos restantes se reagruparon, ahora más cautelosos, pero sin intención de abandonar la cacería. Al amanecer, Luke divisó movimiento entre los árboles. 4 jinetes con rifles al hombro se acercaban. Frank Miller los encabezaba. «¿Más problemas?», murmuró Luke, señalando a los jinetes con la cabeza. La expresión de Nia se endureció. «Los lobos que conocemos no siempre son los más peligrosos». Los hombres se detuvieron al borde del claro. Miller levantó la mano en un saludo irónico. «Creí oír disparos». «Mercer», llamó. «Vine a ver si necesitabas ayuda». Su mirada se dirigió a Nia, que estaba en la ventana. «El arco sigue listo, aunque parece que tu mujer se está encargando». «Lo tengo bajo control», respondió Luke, bajando del porche. «¿Tú?», preguntó un hombre barbudo detrás de Miller. «Ya lo oí. Te has vuelto nativo. Vives con los indios. Les das la espalda a los tuyos». «Mi propiedad, mi asunto», dijo Luke. Su rifle seguía apuntando hacia abajo, pero listo. «Agradezco la preocupación, pero pueden seguir su camino». «Quizás no tengamos ganas de ir», respondió Miller. «Quizás vinimos a hablar sobre el problema de los apaches por aquí». Señaló la cabaña con la cabeza. «El coronel dice que todos los indios deben estar en tierras de la reserva. Quienes no lo son presa fácil». Los lobos se habían retirado a la arboleda, pero seguían a la vista, vigilando. Luke se vio atrapado entre 2 amenazas, ninguna dispuesta a ceder. «Esta mujer y sus hijas están bajo mi protección», declaró, alzando la voz para que todos los jinetes lo oyeran. «Cualquier hombre que las amenace rinda cuentas ante mí». El rostro de Miller se ensombreció. «¿Los eliges a ellos en lugar de a los de tu propia especie, Mercer?» «Yo elijo lo correcto», respondió Luke. «Ustedes, muchachos, hagan lo mismo y salgan de aquí», dijo, dirigiéndose a la puerta. El suave crujido de la cuerda de su arco se tensó. El hombre barbudo escupió a la nieve. «Estás cometiendo un error. Mercer, la primavera se acerca, y las cosas van a cambiar». Echó un vistazo a los lobos que observaban desde los árboles. No todos los depredadores son tan fáciles de detectar. Miller asintió secamente. «Nos veremos». Los jinetes partieron con la salida del sol, dejando entrever sus amenazas en el aire frío. Al desaparecer entre los árboles,
la manada de lobos también se dispersó, dejando tras de sí solo nieve ensangrentada y silencio. La mano de Nia encontró el brazo de Luke, su toque tímido. «Volverán», dijo en voz baja. Luke asintió. «Supongo que sí, cuando llegue la primavera», empezó a decir. «La primavera es solo una estación», la interrumpió Luke. «No decide nada para nosotros». Sus dedos se apretaron brevemente en su manga antes de retirarlos. «Nosotros», repitió, con la palabra cargada de interrogación. Luke contempló la cabaña, que ya no era el refugio vacío al que se había retirado sumido en el dolor, sino algo que se transformaba en un hogar. En la puerta, Tala y Winona observaban, con rostros solemnes pero sin temor. «Nosotras», confirmó. Abril trajo consigo las primeras flores silvestres que brotaban entre la nieve derretida alrededor de la cabaña. La estructura misma había cambiado. Toscas tallas decoraban los postes del porche, donde Tala practicaba con su nuevo cuchillo. La colección de piñas y piedras curiosas de Winona adornaba los alféizares de las ventanas, y manojos de hierbas colgaban de las vigas, donde Nea las había puesto a secar. Luke estaba sentado en los escalones del porche, remendando una brida mientras observaba a Winona perseguir una mariposa entre la hierba fresca. Dentro, podía oír a Nia y Tala hablando en una mezcla de apache e inglés. Sus voces eran un agradable telón de fondo para su trabajo. La primavera había llegado, tal como habían prometido, la estación de la partida, según lo acordado durante el invierno. Nia se unió a él en los escalones. Su presencia ya le resultaba familiar, de maneras que no habría podido imaginar meses atrás. Se sentaron en un silencio agradable, observando cómo Winona exploraba el mundo que despertaba. «El paso estará despejado pronto», dijo Naya finalmente. «El viaje al norte será posible». Las manos de Luke se detuvieron sobre el cuero. «¿Eso es lo que aún quieres? El deseo es un lujo que no me he permitido». Se alisó la falda, un gesto que él había aprendido a reconocer, como señal de que estaba ordenando sus pensamientos. Durante años, sobrevivir era suficiente. ¿Y ahora? Ahora me pregunto qué crece después del invierno. Su mirada se encontró con la de él directamente. ¿Qué ves cuando miras hacia adelante? ¿Luke Mercer? Se había hecho la misma pregunta cada día al acercarse la primavera. La respuesta se había ido formando lentamente, como el hielo que se derrite en el arroyo. «Llevo 3 años medio vivo», dijo, pasando los días sin sentirlos. «Luego llegasteis tú y las chicas. Y...» Señaló la cabaña, el patio despejado, el pequeño huerto que habían preparado juntos. Este lugar era un refugio. Ahora es otra cosa. ¿Y si hombres como Miller regresan? «Regresarán», admitió Luke. «Y también tendremos que afrontarlo». «Nosotros», repitió Nia, tal como lo había hecho meses atrás. Pero esta vez con certeza, no con duda. Al día siguiente, bajo el viejo álamo, donde las diminutas hojas acababan de brotar, Luke y Nia estaban con las niñas como testigos. Sin predicador, sin papel, sin anillos, solo manos entrelazadas y palabras intercambiadas, una promesa tan vinculante como cualquier ceremonia religiosa. «Salvaste a mis hijas de los lobos», dijo Nia con voz firme y segura. «Pero también me salvaste de una vida sin esperanza. Esa es una deuda que solo se puede saldar con toda una vida». A Luke se le hizo un nudo en la garganta. «Ya no hay deudas entre nosotros, solo una decisión». Los viajeros que pasaran por el territorio en los años venideros hablarían de la familia en la cabaña del cruce de caminos. El hombre blanco y silencioso, de mirada vigilante. Su esposa apache, cuyo conocimiento de las plantas podía curar o dañar. Sus hijas, que se movían entre mundos con una gracia singular. Algunos murmuraban que grupos de milicianos habían planeado expulsarlos,
pero nunca lo intentaron. Quizás fuera el creciente número de amigos que visitaban la cabaña con regularidad, o quizás la silenciosa certeza de que la protección de Luke Mercer se extendía a su familia elegida con una resolución inquebrantable. Lo que permanecía seguro era esto. Entre las paredes de aquella cabaña, algo singular había echado raíces y florecido. Un hogar unido no por la sangre ni el nacimiento, sino por corazones que se reconocían más allá de fronteras que otros no podían cruzar. Y en una tierra donde el invierno podía durar más allá de las estaciones, habían encontrado la verdad más cálida de todas, que la familia no se forma por obligación, sino por la decisión de permanecer cuando se abren caminos de partida.